Buenas noches para todos. Bueno, muy buenas noches para toda la comunidad de Bolivia que se logra comunicar y conectar en estos momentos con nosotros. Para hoy vamos a tener un tema bastante importante que va seguido de la conferencia anterior, donde nos va a ayudar bastante a diferenciar lo que es un estado y un evento en nuestras vidas. La conferencia es la conferencia 19 de la fase A del temario. Entonces, vamos a empezar esta conferencia analizando muchas circunstancias de nuestra propia vida. La vida de nosotros está llena de diferentes eventos y de diferentes estados. Entonces, en el terreno de la vida práctica descubrimos siempre que hay contrastes que nos asombran. Aquí vamos a dar unos ejemplos de lo que vemos en el diario vivir de nuestra vida, en cualquiera de nuestras existencias. Entonces nosotros vemos los contrastes de la vida siempre de un extremo a otro. Hay gentes adineradas con magníficas residencias y muchas amistades y a veces sufren espantosamente. Y vemos el otro contraste que hay humildes proletariados de pico y pala o personas de la clase media que suelen vivir a veces en completa felicidad. Entonces, la vida nos muestra también archimillonarios, muchos sufren de impotencia sexual, ricas matronas lloran amargamente la infidelidad del marido. Entonces son contrastes que vemos a diario en nuestra vida. Vemos ricos, hombres poderosos del planeta Tierra, que parecen buitres entre jaulas de oro. Por estos tiempos no pueden vivir sin guardaespaldas, por su psicología. Hombres de Estado, hombres que arrastran cadenas, nunca están libres, andan por doquiera rodeados de gentes armadas hasta los dientes. Entonces, así vemos muchas cosas en la vida que estamos ya en un extremo y vamos al otro extremo. Entonces vamos a estudiar estas situaciones más detenidamente que necesitamos saber, porque en cualquiera de nuestras existencias ya hemos pasado por este tipo de contrastes en nuestra vida. Entonces vamos a ver que la vida, cada cual es libre y opina lo que quiera de la vida. Y digan lo que digan, ciertamente nadie sabe nada. La vida resulta ser un problema que ninguno entiende. Entonces nuestra vida está constantemente inmiscuida o nos vemos rodeados de muchísimas situaciones inesperadas o de muchas circunstancias, problemas que nos atañen, situaciones que nos llevan a tomar determinaciones que
a veces la misma persona se llega a preguntar, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tocó esta circunstancia a mí? Entonces, determinar la vida en estos momentos, vamos a ver que cuando las gentes desean contarnos su historia, entonces muchas personas se nos acercan y nos cuentan su vida o le contamos nuestra vida a otras personas y citamos acontecimientos, nombres, apellidos, fechas, etcétera, etcétera, para contar nuestra vida. Y nos sentimos con satisfacción al hacer estos relatos. Y estos relatos de la vida ignoramos que son eso, relatos incompletos, porque contamos lo que nos sucede afuera, contamos lo que pasa afuera, y esos son los diferentes eventos. Entonces, los eventos van acompañados de nombres, de fechas, y es tan solo el aspecto externo de la película de nuestra vida. Y al hacer el aspecto externo de la película de nuestra vida, entonces son los diferentes eventos que desde que nacemos hasta que morimos nos acompañan esos eventos. Y esos eventos, la mayoría de veces, son inmodificables porque suceden en nuestra vida. Nos aparecen esos eventos, nos vemos sometidos a vivenciarlos, sean agradables o sean desagradables. Entonces, los eventos son todos los aspectos externos de la película de nuestra vida y están siempre ahí. Y cuando contamos eso, contamos en la parte externa, lo que nos ha sucedido. Pero falta el aspecto interno de la película de nuestra vida. Entonces, es urgente conocer estos estados de conciencia. A cada evento le corresponde tal o cual estado anímico. Entonces, a los diferentes eventos de la vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, vivenciamos diferentes eventos constantemente. Y ese evento trae una repercusión en nuestro estado interno, nuestro estado anímico interno. Entonces vamos a definir que los estados son internos y los eventos son externos. Entonces nuestra vida está compuesta de muchísimos eventos que son externos y de estados anímicos que son internos. Los estados son internos y los eventos son externos. Los acontecimientos externos no son todo. O sea, lo que sucede en nuestro alrededor no es todo. Lo que contamos, lo que decimos, lo que nos sucedió, no es todo en la vida. Si vamos a mirar, los estados internos son la mayor parte de nuestra vida. Y esos estados internos de nosotros, en estos momentos, son estados movidos por los diferentes agregados psicológicos. Entonces, nuestros estados internos en estos momentos son estados egoicos, porque a cada evento del mundo exterior le precede un estado interno con el cual vamos a reaccionar. Entonces, entiéndase por un estado interior las buenas o malas disposiciones, las preocupaciones, la depresión, la superstición, el temor, la sospecha, la misericordia, la autoconsideración, la sobreestimación de sí mismo, estados de sentirse feliz, estados de gozo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos muchísimos estados en nuestro interior.
denme un segundo, vamos a mirar una cosita aquí, la presentación, y ya regresamos. Déjenme cerrar un micrófono, miramos acá y continuamos con la presentación. Entonces, como les decía, estos estados internos son muchísimos y son nuestras reacciones internas que sentimos por un evento del mundo exterior. Entonces nuestros estados interiores pueden corresponder exactamente con los acontecimientos del estado exterior o ser originados por estos o no tener relación alguna con los mismos. Entonces, un evento del mundo exterior me va a originar a mí un estado interior. Entonces, por decir algo, la muerte de un familiar. Entonces, la muerte de un familiar me va a producir, la muerte del familiar es el estado exterior. Y la muerte del familiar es el evento exterior. Y el estado interior, entonces va a ser la tristeza, la melancolía, la depresión que voy a sentir internamente. Entonces, aprender a modificar nuestros estados interiores va a permitirnos que nuestra vida empiece a mejorar también. Entonces, ante un evento como estos, es duro y es bastante fuerte para cualquier persona, pero debemos salir de ese estado interior. ¿Por qué? Porque no nos podemos quedar en el miedo o no nos podemos quedar en la tristeza, sumergirnos ahí y no salir de ese estado interior. Entonces debemos empezar a equilibrar nuestras emociones, nuestros centros de la máquina humana para poder salir de esos estados interiores. Podemos vivenciar el estado interior, pero tenemos que ser capaz de salir de ese estado interior. Entonces, hay estados interiores que, movidos por un evento del mundo exterior, modifican toda nuestra psiquis y nos arrastran a depresiones profundas o nos arrastran a miedos profundos y no salimos de ahí a menos que nosotros mismos decidamos enfrentar la situación y salir de esa depresión o de ese estado interior. Tenemos que empezar a trabajar con el entendimiento y la comprensión de los diferentes estados que nos suceden en nuestro interior, que son movidos por acciones del mundo exterior o por personas del mundo exterior. Entonces, en todo caso, estado y evento son diferentes. No siempre los sucesos se corresponden exactamente con el estado afín. Entonces van a haber estados donde no siempre nos corresponden el estado interior afín. Entonces vamos a mirar que, por ejemplo, el chico y la chica que son novios y en determinado momento se ponen una cita y se van a la cita y se supone que es una cita agradable, se supone que es una cita para compartir, pero está bien. Pero si el chico tiene un examen o tiene un algo que tiene que presentar de su universidad, de sus estudios, va a estar en ese momento donde el evento exterior se está dando para que ser feliz, pero él va a estar en su psicología pensando en otra circunstancia. Entonces es un estado interior que no corresponde al evento de ese momento.
Entonces, así sucesivamente van a haber muchos estados equivocados debido a las preocupaciones que tenemos, debido a los afanes que tenemos, debido a nuestros problemas que tenemos. Los estados interiores van muchas veces no a corresponder con la vida que llevamos o el evento que estamos viviendo en la parte exterior. Entonces, el estado interior, debemos combinar estados interiores con acontecimientos exteriores en forma correcta. Es saber vivir inteligentemente. Entonces, si yo estoy en la cita con la chica, es un momento agradable, pues debo aprender a vivir ese momento agradable y dejar mi preocupación en otro extremo, o trabajar mi preocupación para poder vivenciar ese momento. Y es la forma correcta de balancear nuestros estados interiores con los eventos del mundo exterior. Que si se nos murió el familiar, no podemos morirnos también con él. Que si tuve un problema con la pareja, no puedo vivir todo el día o toda la semana o todo el mes con ese problema. Tengo que solucionar ese estado interior que viví con mi pareja. Si en la mañana tuve un inconveniente con ella y tuve que irme para el trabajo, y no voy a permanecer todo el día mal geniado o todo el día con ira, porque tengo que volver otra vez a la casa y tengo que haber ya trabajado mi estado interior, porque no puedo pasarme todo el tiempo con ese estado equivocado. Entonces, cualquier evento inteligente vivenciado exige su correspondiente estado interior específico. Se trata de empezar a vivenciar nuestra vida y empezar a transformar nuestros estados interiores equivocados ante cualquier evento del mundo exterior. Desafortunadamente, pues la humanidad estamos mal psicológicamente. Desafortunadamente vivimos en tiempos bastante difíciles, donde creemos que lo real es el mundo exterior. Convertimos nuestra vida en solamente en eventos del mundo exterior y pensamos que está constituida solamente con esos eventos. Y esos eventos están ahí. Los eventos, muy pocos son los que podemos modificar. No podemos modificar la muerte de un ser querido. No podemos modificar que una pareja se separe, que cada uno eche por su lado. No podemos modificar muchas cosas que pasan en la vida de las personas, pero sí podemos modificar los estados interiores. Entonces, esas pobres gentes piensan que si tal o cual acontecimiento no les hubiese sucedido, su vida habría sido mejor. ¿Por qué? Porque dejamos que ese evento del mundo exterior perjudique nuestra vida de ahí en adelante. Y si no salimos de ese evento, si no somos capaces de superar el estado que me hizo producir ese evento, entonces voy a pasar los años, voy a pasar un tiempo, y cuando me doy de cuenta, nuestra vida pasó y no hicimos nada y nos quedamos sumidos en la autocompasión o en la autoconsideración. Entonces es importante empezar a transformar nuestros estados interiores. Entonces nuestra psicología en este momento reacciona así porque estamos invadidos por nuestros propios agregados psicológicos.
estamos invadidos de yoes lujuriosos, estamos invadidos de yoes borrachos, estamos invadidos de yoes perezosos, estamos invadidos de una cantidad de elementos negativos en nuestra psiquis que son los que manejan nuestra conciencia, nuestra vida. Y son pocos los estados de la conciencia, son pocos los estados de luz que aprovechamos. Entonces, suponen que la suerte les salió al encuentro y que perdieron la oportunidad de ser felices. Así encontramos muchas gentes. Lamentan lo perdido, lloran lo que despreciaron, gimen recordando los viejos tropiezos y calamidades. No quieren darse cuenta las gentes que vegetar no es vivir y que la capacidad para existir consciente depende exclusivamente de la calidad de los estados interiores del alma. Entonces, esos estados interiores del alma son los que tenemos que hacer los esfuerzos y superesfuerzos por modificar en nuestra vida. No podemos morirnos con el evento desagradable. Tenemos que empezar a observar nuestro interior y eliminar el defecto que en ese momento atormenta nuestra vida, que en ese momento nos quiere sumir en la depresión o nos quiere no dejar salir y ver la luz de la conciencia. Entonces, ante cualquier problema, tenemos que tratar de solucionarlo y continuar adelante. Entonces, no importa ciertamente cuán hermosos sean los acontecimientos externos de la vida, si no nos encontramos en tales momentos en el estado interior apropiado. Los mejores eventos pueden parecernos aburridos o poco desagradables. Y muchas veces esos eventos que debimos aprovechar para mejorar nuestras vidas, entonces los dejamos pasar y no miramos cómo es el comportamiento de nuestra psicología. Entonces esos momentos, si los dejamos pasar desapercibidos, se tornan monótonos, cansones o simplemente aburridores. Entonces, vamos a ver cómo la psicología nuestra está totalmente equivocada y errada. Entonces vamos a ver que en este ejemplo alguien guarda con ansiedad la fiesta de su boda o una fiesta, cualquier fiesta. La persona anuncia la fiesta porque es un acontecimiento de su boda, mas podría suceder que estuviese tan preocupado en el momento preciso del evento que realmente no gustase en ello en ningún deleite y que todo aquello se tornó tan árido y frío como un protocolo. Entonces se organizó tanto la fiesta del matrimonio, se estuvo pendiente de los invitados, se estuvo pendiente que todo saliera bien, pero en el momento de la fiesta la persona estuvo con su psicología en otro mundo y no disfrutó del estado de su fiesta que en ese momento se estaba realizando. ¿Por qué? Porque su estado interior fue manejado por sus propios agregados psicológicos de la preocupación, por los agregados psicológicos de que todo le saliera bien y no disfrutó en ese momento su fiesta hasta el momento en que se sintió hasta mal. Entonces eso sucede en diferentes acontecimientos y eventos del mundo exterior. El evento estaba ahí puesto, la fiesta, pero el estado interior de la persona no fue el apropiado. Entonces así muchas veces vemos en fiestas donde todo el mundo debería ser feliz y resulta que hay alguien que está aburrido, que hay alguien que no le gusta, que hay alguien que se siente mal. ¿Por qué? Porque su estado interior no es el adecuado. Entonces la experiencia nos ha enseñado que no todas las personas que asisten a un banquete o a un baile gozan de verdad el evento.
Nunca falta un aburrido, el mejor de los festejos y las piezas más deliciosas alegran a unos y hacen llorar a otros. ¿Por qué? Porque nuestra psicología está en un extremo o en el otro. Escuchó una canción y de pronto se lo llevó con la depresión y se fue con otro estado interior. Y el evento está puesto ahí afuera y no somos acordes con ese evento que está sucediendo. Entonces, muy rara vez son las personas que saben combinar conscientemente el evento externo con el estado interior apropiado. Entonces, es lamentable porque no se sabe vivir conscientemente. Y no sabemos vivir conscientemente porque es que nuestra psicología está manejada por nuestros propios agregados psicológicos. Y nuestros propios agregados psicológicos entonces manejan nuestra máquina humana y pasamos de un estado de tristeza a un estado alegre, pasamos de un estado melancólico a un estado de depresión y así sucesivamente. Nuestra vida es un constante cambiar de estados y no damos cabida a que sea la conciencia la que ella maneje nuestros estados internos. Entonces lloramos cuando hay que reír y reímos cuando hay que llorar. Entonces todo esto pasa en nuestra psicología. Nuestra psicología está totalmente manejada por diferentes estados del mundo exterior y estos estados interiores nos llevan constante de momento en momento a pasar de la tristeza a la depresión, como les decía un momento, y no manejamos el evento que estamos viviendo en esos momentos. Entonces el evento, tenemos que, el evento llega, pero nuestro estado psicológico debe estar pendiente para que no sea manejado por el agregado psicológico. Entonces debemos aprender a tener el control sobre nosotros mismos. Debemos aprender a que sea la conciencia la que controle esos estados interiores. Entonces el sabio puede estar alegre, mas nunca jamás lleno de loco frenesí. Triste, pero nunca desesperado y abatido. Sereno en medio de la violencia. Abstemio en la orgía, casto en la lujuria. Entonces podemos estar en diferentes eventos del mundo exterior donde nos van a llevar a estados totalmente extremos, pero el sabio, el que maneja su psicología con la conciencia, no llega a los extremos, sabe permanecer en equilibrio. Entonces con este conocimiento buscamos llegar un día a vivenciar esos estados de la conciencia en medio de los eventos más desagradables y más problemáticos que podamos tener. Debemos aprender que todo llega y todo pasa. Entonces, si aprendemos a vivir esos estados internos guiados por el ser, por nuestra conciencia, no vamos a caer en el abismo de la depresión ni en el abismo del frenesí. ¿Por qué? Porque aprendemos a estar en equilibrio. Entonces, las personas melancólicas, pesimistas, piensan de la vida lo peor y francamente no desean vivir. Todos los días vemos gentes que no solamente son infelices, sino que además, y lo que es peor, hacen también amargar la vida a otras personas. Entonces vemos que hay personas que quieren llevar con sus depresiones a otras personas, que quieren llevar con sus melancolías y sus problemas a otras personas. Y eso también es preocupante porque la vida de cada persona es totalmente individual y particular. Y cada uno debe aprender a solucionar sus propios inconvenientes, sus propios problemas, aprender a salir de esos estados psicológicos equivocados.
Entonces, gentes así no cambian ni viviendo diariamente en una fiesta. Entonces vemos que hay personas que se dedican solamente a ser infelices y a querer que las demás personas también lo sean. Y debemos estar pendientes para aprender a trabajar esa psicología. Vemos que entonces la enfermedad la llevamos en nuestro interior. La enfermedad vive en nuestra psiquis. Y si no paramos esa manera de vivenciar esos estados interiores por medio de la autoobservación íntima y la eliminación a cada uno de esos agregados psicológicos, se nos va a hacer difícil salir de dichos estados. Porque como ya dijimos, el evento es exterior y son muy pocos los que se pueden modificar. El evento va a estar ahí. Entonces, esas personas poseen estados íntimos definitivamente perversos. Esas personas que desean arrastrar a otros en su psicología, en sus momentos de profunda depresión y en sus momentos problemáticos, y son personas que en su psicología llevan unos yoes bastante perversos, porque no solamente les va a bastar arrastrarse a sí mismos, sino que buscan arrastrar a otras personas. Y estas personas se califican como justos, como santos, como virtuosos, como nobles, como serviciales, como mártires, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si vamos a ver, todo esto son agregados psicológicos que viven en nosotros mismos. Y tenemos que empezar a evidenciar, a observarlos en mi interior, cuando en nosotros pasamos por estos estados, y empezar a salir cada uno con su propio trabajo de estos estados erróneos y equivocados. Entonces las gentes, esto yoes de autoconsideración, de autocompasión, esas personas, recordemos que esto está acompañado de la simpatía hacia uno mismo, que creemos que lo que hacemos es correcto, pero ni remotamente sospechamos que son nuestros mismos yoes psicológicos los que nos hacen pensar estas situaciones equivocadas. Entonces, ejemplo, vamos a ver individuos que se apiadan mucho de sí mismo y que siempre buscan escapatorias para eludir sus propias responsabilidades. Personas acostumbradas a emociones inferiores y que cada vez va a crear más elementos psicológicos infrahumanos. Entonces estas situaciones hacen que día a día, en lugar de salir de estos estados, se vaya creando más elementos psicológicos en los cuales nos es difícil salir. Entonces tenemos eventos desafortunados o eventos desgraciados en nuestra vida. Así como tenemos eventos positivos, también tenemos eventos negativos. Entonces tenemos reveses de fortuna, tenemos reveses de miseria, de deudas, de problemas, una cantidad de eventos exteriores que van a mover nuestra psicología y van a hacer que nuestros estados de ánimo interno entonces se tornen en un total desequilibrio. Son exclusividad de aquellas personas que no saben vivir. Entonces cualquiera puede formarse una rica cultura intelectual, mas son muy pocos las personas que han aprendido a vivir rectamente. Entonces aprender a vivir rectamente es aprender a no ser la voluntad de nuestros yoes, porque los yoes lujuriosos entonces quieren llevarnos a los prostíbulos, quieren llevarnos a las tabernas, quieren llevarnos al trago. Nuestros yoes lujuriosos, nuestros yoes
de la borrachera, quiere llevarnos a las tabernas, quiere llevarnos a las cantinas, y así sucesivamente cada uno de nuestros agregados psicológicos quiere llevarnos a sus propias estados y cuevas donde vamos a perder cada vez nuestra posibilidad de ser, porque nos sumimos en la psicología de nosotros mismos, en nuestros propios agregados psicológicos. Entonces, aprender a vivir rectamente es aprender a equilibrar los estados interiores sin importar el evento del mundo exterior. Entonces, aprender a vivir equilibradamente nuestro mundo exterior con la autoobservación de la conciencia, separar estos estados de interiores y empezar a que sea nuestro ser y la conciencia la que dirija esos estados interiores para poder nosotros ver luz en nuestras propias tinieblas, para poder nosotros entender lo que es la vida, porque los diferentes problemas, las diferentes circunstancias a veces nos sumen en esas profundas depresiones que no sabemos cómo salir. Entonces, quien aprende a caminar conscientemente, a combinar, conscientemente eventos exteriores y estados interiores, marcha por el camino del éxito. Entonces tenemos muchos estados equivocados, incuestionablemente. Toda nuestra psicología está basada en estados equivocados por la actuación de nuestros agregados psicológicos. Entonces, vamos a ver que en la rigurosa observación de sí mismo resulta siempre impostergable e inaplazable hacer una completa diferenciación lógica entre la relación con los acontecimientos exteriores de la vida práctica y los estados íntimos de la conciencia. Entonces, cada vez que nosotros hacemos el esfuerzo por autoobservarnos y por eliminar los agregados en nuestro interior, vamos a ir ampliando nuestra conciencia y vamos a ir poco a poco encontrando el punto de equilibrio donde vamos a estar ni muy allá ni muy acá en las diferentes circunstancias de la vida. Y es la conciencia la que nos va a dar ese estado de equilibrio. Entonces necesitamos con urgencia saber dónde estamos situados en un momento dado, tanto en la relación con el estado íntimo de la conciencia, también la naturaleza específica del acontecimiento exterior que nos está sucediendo. Porque como le decía, si se nos murió un familiar, no podemos morirnos con la tristeza, con el familiar. Porque si tuvimos una situación, problema con la señora, o con el hermano, o con la mamá, no podemos permitir que esto se prolongue y no solucionar ese problema para poder solucionar mi estado interior. Entonces la vida en sí misma es una serie de acontecimientos que se procesan a través del tiempo y del espacio. Entonces vamos a ver que alguien dijo, la vida es una cadena de martirios que lleva el hombre enredada en el alma. Entonces no estaba lejos de la realidad, porque nuestra alma está enredada en todos los agregados psicológicos que llevamos dentro, y ellos son los que martirizan nuestra vida, los que deprimen nuestra vida, los que nos entran en estados melancólicos, en estados de tristeza, en estados depresivos, en estados de rabia, en estados de lujuria, y que día a día hacen que nuestros estados interiores no sean estados de la conciencia, sino estados egoicos. Entonces cada cual es muy libre de pensar como quiera. Creemos que un instante de placer lo sucede siempre el desencanto y la amargura.
Entonces, ante un estado equivocado que nos haga, nos haga actuar el agregado psicológico, ante un momento de razón y de comprensión y de reflexión, va a haber un estado de amargura, va a haber un estado depresivo, porque caímos en la acción del agregado psicológico. De ahí es importante la autoobservación íntima en nuestro interior para poder cambiar estos estados. Entonces van a haber muchos acontecimientos. Cada acontecimiento tiene su propio sabor característico, especial. Entonces los estados interiores son asimismo de distinta clase. Esto es irrefutable. Entonces el trabajo interior sobre sí mismo refiere en forma enfática a los diversos estados psicológicos de la conciencia. Entonces el trabajo en sí mismo es el que nos va a llevar a mejorar nuestros estados interiores, porque ese trabajo en sí mismo va a estar seguido por la muerte del agregado psicológico. Nadie podría negar que en nuestro interior cargamos con muchos errores y que existen estados equivocados. Si de verdad queremos cambiar realmente, necesitamos con urgencia máxima e inaplazable modificar radicalmente esos estados equivocados de la conciencia. Entonces, la modificación absoluta de estos estados equivocados origina transformaciones completas en el terreno de la vida práctica. Entonces, si hemos modificado, si hemos trabajado, por decir algo, los yoes alcohólicos, hemos empezado a comprender eso yo psicológico y lo estamos eliminando con la petición a nuestra Madre Divina, pues no nos va a hacer de nuevo caer en las tentaciones de volver a irnos a la cantina o de volvernos a llevar hacia los bares. ¿Por qué? Porque ya hemos transformado poco a poco esos yoes en nuestro interior. Si vivíamos con la ira montada cada rato, de cualquier cosa que nos dijeran, volábamos. Y si ya hemos empezado a trabajar esos estados de ira en nuestro interior, empezamos a desmembrar poco a poco esos estados erróneos internos, entonces no nos van a robar la energía de nuestra máquina humana. Y vamos a poder ir transformándonos radicalmente e internamente, porque es una transformación de la conciencia. Entonces, trabajar seriamente sobre estos estados equivocados, obviamente los sucesos desagradables de la vida ya no pueden herirle ni fastidiarle. Porque si por decir algo, prestamos una plata y nos robaron, no nos la devolvieron, no podemos estar ahí cada ratico convirtiendo eso en una canción psicológica para cantársela a todo el mundo, sino tenemos que salir de ahí. Pues simplemente tenemos que entrar con la ley del perdón y continuar nuestra vida. Pues no importa, pues plata se consigue, la volvemos a conseguir de otra manera, pero no vamos a dejar que ese evento del mundo exterior vaya a carcomer nuestra psicología y vayamos a cometer una imprudencia que en última nos va a llevar o al cementerio o a la cárcel. Entonces es importante aprender a manejar esos estados interiores y empezar a cambiar radicalmente nuestra psicología. Entonces estamos diciendo algo que solo es posible comprenderlo y vivenciándolo, sintiéndolo realmente en el terreno mismo de los hechos. Entonces nuestra vida está llena de muchos eventos que ya hemos vivenciado, que ya hemos tenido la experiencia. Entonces ya ahorita con la luz de la conciencia podemos revivir muchos eventos
y empezar a autoobservarnos qué se nos movió en el interior, qué estado de ánimo me hizo producir el ego en nuestro interior, y lo vamos eliminando y lo vamos cambiando. Entonces los acontecimientos cambian incesantemente en sus múltiples combinaciones. Vienen uno tras de otro en oleadas sin influencias. Entonces nuestra vida está ceñida por una cantidad de eventos del mundo exterior. Y los eventos nos van a suceder. Pero no podemos permitir que nuestros estados equivocados vayan a producir más problemas en nuestra vida. Todo lo contrario. Entonces debemos es transformar esos estados interiores y así empezar a solucionar nuestros propios problemas con la muerte del agregado psicológico. Entonces existen buenos y malos acontecimientos. Algunos eventos serán mejores o peores que otros, pero estamos en la obligación de modificar ciertos eventos, y es posible gracias a que podemos estar cambiando nuestro estado interior. Todo depende de cada uno de nosotros. Todo depende del trabajo psicológico que cada uno realice en su vida, en su interior, y así poder estar preparado para los diferentes eventos adversos que la vida le pueda colocar o que nos va a colocar. Entonces existen situaciones de hecho que de verdad no pueden ser alteradas. En estos últimos casos deben aceptarse conscientemente, aunque algunos resulten muy peligrosos y hasta dolorosos. Entonces hay eventos del mundo exterior que nos van a resultar dolorosos, pero debemos aceptarlos, eliminar los agregados psicológicos y continuar en el camino. Entonces, incuestionablemente el dolor desaparece cuando no nos identificamos con el problema que se ha presentado. Debemos considerar la vida como una serie sucesiva de estados interiores, una historia auténtica de nuestra vida en particular. Está formada por todos esos estados. Entonces, como les decía, la vida de nosotros son innumerables estados interiores producidos por eventos exteriores. Y en estos momentos, pues esos estados interiores son puestos o manejados por nuestros propios agregados psicológicos. Y en nosotros está cambiar esos estados interiores. Entonces, al revisar la totalidad de nuestra propia existencia, podemos verificar por sí mismos en forma directa que muchas situaciones desagradables fueron posibles gracias a estados interiores equivocados. Entonces, como les decía, muchas situaciones desagradables de nuestra vida han sido por esos estados equivocados. Vamos a ver el caso de Alejandro Magno, que siempre fue temperante por naturaleza. Se entregó por orgullo a los excesos que le produjeron la muerte. Así sucesivamente, hay muchos otros personajes que vemos a lo largo de la vida, de la existencia, que han hasta perdido sus vidas por estados equivocados. Entonces muchas gentes mueren por ambición, por ira, por celos. Esto lo saben muy bien los psicólogos, y en nosotros debemos empezar a trabajar nuestra propia psicología. En cuanto nuestra voluntad se confirma irrevocablemente en una tendencia absurda, nos convertimos en candidatos para el panteón o para el cementerio. Entonces, si dejamos que por un estado equivocado los yoes manejen nuestra máquina humana, entonces vamos a cometer
equivocaciones. Y vamos a terminar, bien sea en el panteón o en la cárcel, como les decía. ¿Por qué? Porque no supimos manejar ese estado interno puesto por un evento de la vida diaria. Otelo, debido a los celos, se convirtió en asesino y la cárcel está llena de equivocados sinceros. Entonces, si nos dejamos llevar por los celos, en determinado momento vamos a cometer actos realmente equivocados y vamos a terminar en problemas por la acción directa de nuestros agregados psicológicos. Entonces hay muchos sucesos personales que día a día nos van a estar moviendo nuestra psicología, y la plena observación íntima de sí mismo resulta inaplazable cuando se trata de descubrir estados psicológicos equivocados. Entonces, esta conferencia nos invita a seguir reflexionando y a seguir profundizando en la autoobservación de sí mismo. Esa autoobservación de sí mismo a nosotros nos va a llevar poco a poco a descubrir estos agregados psicológicos que nos van a estar llevando a estados equivocados en cualquier evento de nuestras vidas. Entonces, incuestionablemente los estados interiores equivocados pueden ser corregidos mediante procedimientos correctos. Entonces, el procedimiento correcto es eliminar de nuestra psiquis los estados psicológicos erróneos. Con la ayuda de nuestra Madre Divina individual particular, vamos a poder lograr este proceso. Debemos corregir estados psicológicos equivocados. Es urgente cuando se quiere alterar el funcionamiento de la naturaleza de ciertos eventos indeseables. Entonces, van a haber muchísimos eventos indeseables, pero tenemos que estar preparados con nuestra psicología para poder superarlos y continuar en el proceso del despertar. Entonces, alterar nuestra relación con determinados eventos es posible si eliminamos de nuestro interior ciertos estados psicológicos absurdos. Entonces, estados psicológicos absurdos, la ira, estados psicológicos absurdos, la prepotencia, la codicia, estados totalmente movidos por nuestros yoes psicológicos. Entonces, situaciones exteriores destructivas pueden convertirse en inofensivas y hasta constructivas mediante la inteligente corrección de estados interiores erróneos. Entonces, no dejarnos identificar ante un evento del mundo exterior, estar en constante autoobservación, se convierte en una ganancia para nuestra conciencia, porque ese evento exterior me ayudó a autoobservar mi estado interior y no caí en la voluntad del agregado psicológico, y lo puedo utilizar a mi favor para rescatar conciencia. Quien jamás corrige los estados psicológicos absurdos, creyéndose muy fuerte, se convierte en víctima de las circunstancias. Entonces, corregir los estados psicológicos internos nos va a ayudar a corregir muchas circunstancias de nuestra vida y nos puede estar alejando de más inconvenientes y más problemas. Poner orden en nuestra desordenada casa interior es vital cuando se desea cambiar el curso de nuestra desgraciada existencia o de nuestra aburrida existencia. Entonces, poner orden en nuestra casa es poner orden en nuestra psicología. Es poner a la conciencia a actuar en nuestro interior y no el ego. Esa es la diferencia. La gente se quejan de todo. Nos quejamos porque sufrimos, lloran, protestan, quisieran cambiar la vida, salir del infortunio en que se encuentran,
desafortunadamente no se trabaja sobre sí mismas. Entonces, para poder salir de todos estos procesos psicológicos, debemos empezar a trabajar sobre nosotros mismos, en la muerte de cada uno de estos agregados psicológicos. Antes, pues porque no lo sabíamos, pero ahora ya tenemos las herramientas, tenemos las armas para empezar a trabajar en nuestra propia psicología. Bueno, estas personas no quieren darse cuenta que las gentes, que la vida interior atrae circunstancias exteriores y que si estas son dolorosas se debe a los estados interiores absurdos. Entonces, estos estados interiores producidos por nuestro propio ego atraen circunstancias a veces exteriores debido a nuestro mismo estado interior, debido a que no solucionamos nuestra vida interior, de que no somos capaces de salir de esos estados interiores equivocados. Lo exterior es tan solo el reflejo de lo interior. Quien cambia interiormente origina un nuevo orden de cosas. Entonces, todas los estados internos los podemos cambiar. Podemos hasta caer en el problema, pero tenemos que tener la capacidad de empezar a reflexionarlo y salir de él. Y solamente nosotros somos capaces. Los que tenemos que cambiar somos nosotros. El mundo exterior nos va a poner los diferentes eventos y somos nosotros mismos los que tenemos que reaccionar ante esos eventos. Y esa reacción interna debe ser dirigida por la conciencia. Hasta ahora, esas reacciones internas han sido dirigidas por el ego y tenemos que empezar a direccionarla para que sea nuestra conciencia la que dirija esos estados internos. Así sucesivamente, entonces, vamos a encontrar que tenemos que un día llegar a estar serenos ante el insultador. Cualquier persona nos puede estar diciendo una cantidad de cosas, pero tenemos que estar serenos ante esa circunstancia para empezar a manejar nuestra propia psicología. Recibir con agrado las manifestaciones desagradables de vuestros semejantes. Entonces, aprender a mirar nuestro mundo interior cuando estamos recibiendo esas manifestaciones desagradables. ¿De qué manera reaccionaste ante la infidelidad del ser amado? Entonces, ¿cómo reaccionamos ante estas circunstancias difíciles de la vida? Tenemos que empezar a mirar con conciencia para no ser los agregados psicológicos los que nos hagan cometer cosas que después nos vamos a arrepentir. ¿Te dejaste llevar por el veneno de los celos? ¿Mataste? ¿Estáis en la cárcel? Entonces, los hospitales, los cementerios, el panteón, las cárceles están llenos de sinceros equivocados que reaccionaron en forma absurda ante los eventos exteriores. Entonces, la mejor arma que un hombre puede usar en la vida es un estado psicológico correcto. Si aprendemos a eso, podemos desarmar fieras y desarmar traidores mediante estados interiores apropiados. Los estados interiores equivocados nos convierten en víctimas indefensas de la perversidad humana. Entonces, esos estados interiores equivocados, nosotros vamos a ser los que tengamos que cargar con las responsabilidades equivocadas de nuestros propios agregados psicológicos si no empezamos a cambiar nuestra propia psicología. Aprender a enfrentaros ante los sucesos más desagradables de la vida. Práctica con una actitud interior apropiada. No nos dejemos identificar. Este trabajo no es fácil, pero tampoco es imposible. Entonces,
Debemos empezar a ver la vida como una película y empezar a transformar las escenas del mundo exterior de esa película, mejorando nuestros estados interiores. Entonces, no olvides que acontecimientos sin ningún valor podrían llevaros a la desgracia si no eliminas de nuestra psiquis los estados interiores equivocados. Cada evento exterior necesita incuestionablemente del billete apropiado, es decir, del estado psicológico preciso. Entonces, tenemos que tener un estado psicológico preciso donde va a ser dirigido por la conciencia que nos va a permitir ver más allá y un día ver la verdad sobre nuestra propia psicología. Entonces, esta conferencia es bastante importante. Nos ayuda a profundizar para poder ver nuestra psicología equivocada. Como le dije, pues esta conferencia va seguida de la conferencia anterior, de la charla interior y la canción psicológica, y va a ver, nos ayuda a ver que la vida tiene los diferentes eventos que van a ser inmodificables, pero que tenemos la posibilidad de modificar nuestros estados interiores. Entonces, la mejor arma que un hombre puede usar en la vida es un estado psicológico correcto. Y ese estado psicológico correcto nos lo da poco a poco la muerte psicológica, porque vamos poco a poco consiguiendo un punto matemático de la balanza donde nos va a permitir ver la verdad sin caer en ninguno de los extremos de el yo psicológico. Entonces, pues esto ha sido la conferencia del día de hoy. Van a haber muchísimos ejemplos de nuestra vida. Cada uno nos toca empezar a revisar los diferentes eventos donde actuamos equivocadamente, y de ahora en adelante pues nos van a venir más eventos, porque la vida está puesta ahí y los eventos van a llegar, y es nuestro deber empezar a cambiar nuestros estados interiores, trabajando en el proceso de la autoobservación de sí mismo, para que sea nuestro ser el que cada día vaya dirigiendo nuestra vida, y así ir liberando cada vez más nuestra conciencia. Entonces, pues agradecerles a todas las personas que se conectaron, que estuvieron con nosotros en esta conferencia. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, con mucho gusto la podemos responder. Igualmente, pues como ya sabemos, mi nombre es César Martínez Rincón. Cualquier inquietud, cualquier pregunta, con mucho gusto estaremos atentos a responderla. Invitarlos a que seguir visitando nuestra página del conocimiento de sí mismo Bolivia. Allí van a encontrar las conferencias, donde pues muchas veces uno vuelve y mira una conferencia que ya hemos visto y profundiza más y la entiende mejor, y va poco a poco sacándole más sabiduría a esa conferencia, a este conocimiento, pues que es totalmente práctico. Nuestros avisos de atención, para que cada uno entonces empecemos cada día, pues cada vez avanzamos un poquito más, cada vez profundizamos un poquito más en este conocimiento, y nos damos cuenta que nuestra vida está llena de constantes equivocaciones, y que es nuestro deber empezar a que sea la conciencia, pero debemos trabajar en la muerte psicológica, debemos trabajar mucho en el nacimiento en nuestro interior y prepararnos poco a poco para el trabajo por la humanidad. Entonces, agradecerle su asistencia y invitarlos a nuestra próxima conferencia, El País Psicológico. Entonces, vamos a dar un espacio corto para las personas que quieran preguntar. Con mucho gusto lo pueden hacer.
pues muchas personas se comunican con nosotros. Narciso constantemente está con nuestra transmisión, a César también, a Seila, a Helen y otras personas que están constantemente pendientes del conocimiento y que pues cualquier inquietud con mucho gusto la pueden realizar. Abigail también. Yo soy César Martínez, soy solamente una persona más que está en la lucha por despertar, y que transmitimos el conocimiento para que todas las personas puedan salir de estos estados equivocados que nos tiene el ego en estos momentos. Entonces muchas gracias por escucharme, por conectarse este día, y cualquier inquietud estamos pendientes para resolverla.